Ayyam al-Arab. Los días de los árabes entre historia y memoria tribal. Un género historiográfico de la Arabia preislámica. Con la expresión Ayyam al-Arab, literalmente, los días de los árabes, la filología arábigo-islámica designa un conjunto de narraciones relativas a los enfrentamientos, las racias y las venganzas de sangre que opusieron a las tribus árabes durante el período de la Yajilia, la época preislámica, con prolongaciones que llegan hasta las primeras décadas del Islam. El término yaum, día, aplicado en este contexto técnico, no designa una jornada solar, sino un episodio bélico específico, una batalla, una escaramuza, una emboscada. De ahí nacen denominaciones como el día de Buaz o el día de Dhikar, en las que el sustantivo yaum introduce el topónimo o el nombre del episodio al que la tradición ha vinculado la memoria del enfrentamiento. Resulta significativo que este uso de yaum quede circunscrito a los conflictos tribales preislámicos y a algunos episodios de la primera historia islámica, mientras que las expediciones del profeta Mahoma y de la primera comunidad musulmana se designan con términos distintos, como Ghazwa o Waqa'a, marcando así una distinción conceptual entre la memoria tribal pagana y la historiografía sagrada del Islam naciente. Los Ayyam no constituyen una crónica anual, dispuesta año tras año según un criterio cronológico unitario, sino una colección de relatos monográficos, cada uno centrado en un episodio concreto. Su número, según las fuentes medievales, era considerable. Se cuentan centenares de días, atribuidos a las diferentes tribus de la península arábiga, desde grandes conflictos que involucraron a confederaciones tribales enteras durante generaciones, hasta escaramuzas menores en las que se enfrentaron pocas familias o individuos aislados. El rasgo común de esta producción es su arraigo en la cultura tribal. Los Ayyam celebran el valor guerrero, la generosidad, el honor y la venganza de sangre como valores centrales de la sociedad beduina preislámica, y su transmisión estuvo íntimamente ligada a la poesía, que servía de testimonio, de comentario moral y de prueba histórica de los hechos narrados. La estructura del relato. Informe, cadena de transmisión y contenido. Desde el punto de vista formal, los episodios individuales de los Ayyam al-Arab se transmiten en la forma del jabar, la unidad narrativa breve que constituye el elemento fundamental de la historiografía árabe de los orígenes. Cada jabar se compone de dos partes: la cadena de transmisión, que enumera a los garantes a través de los cuales la noticia llegó hasta el compilador, y el contenido propiamente dicho, es decir, el cuerpo de la narración. Esta estructura, que los Ayyam comparten con otros géneros historiográficos árabes coetáneos, como las colecciones sobre las expediciones del profeta, revela el origen oral del material y la preocupación, típica de la cultura árabe de los orígenes, de garantizar la autenticidad de la transmisión mediante una cadena verificable de transmisores. El relato típico de un yaum sigue un esquema recurrente. La exposición de la causa del conflicto, a menudo un agravio en apariencia mínimo, la muerte de un animal, una disputa por un pozo o un pastizal, una ofensa al honor de una mujer o de un huésped, que desencadena una espiral de venganzas, el desarrollo dramático del enfrentamiento, con diálogos, desafíos individuales y discursos de incitación, el desenlace, casi siempre sellado por fragmentos poéticos que celebran a los vencedores o lloran a los caídos. Este entrelazamiento entre narración en prosa y cita poética convierte a los Ayyam en una fuente valiosa no solo para la historia de los hechos, sino también para la historia de la lengua y de la poesía árabes arcaicas,
Y es precisamente esta dimensión lingüística la que explica el interés que los filólogos, más que los historiadores en sentido estricto, reservaron a este material. Las guerras más célebres. La de Albasus y la de Dais y Algabra. Entre los centenares de episodios transmitidos, dos conflictos han adquirido en la tradición arábigo-islámica el estatuto de guerras paradigmáticas, hasta el punto de volverse proverbiales para indicar una enemistad interminable. La primera es la guerra de Albasus, librada entre los Banu Bakr y los Banu Taglib, descendientes de dos ramas de un mismo linaje, durante un período que la tradición fija convencionalmente en unos 40 años, entre finales del siglo V y comienzos del siglo VI. El episodio desencadenante fue, según el relato transmitido, la muerte de una camella perteneciente a una mujer, Albasus, que se encontraba bajo la protección de un miembro de los Bakr. La ofensa a la protección otorgada desencadenó una cadena de venganzas de sangre que terminó involucrando por completo a las dos tribus, en un conflicto cuya memoria se volvió proverbial en la lengua árabe como metáfora de una discordia inextinguible. La segunda guerra paradigmática es la conocida como Dais y Algabra, nombre de los dos caballos protagonistas de una carrera cuyo resultado disputado provocó la enemistad entre los Banu Abs y los Banu Dubian, ambos pertenecientes a la confederación de los Gatafan. Este conflicto, situado por la cronología tradicional en la segunda mitad del siglo VI, se prolongó también durante décadas, alimentado por sucesivas venganzas de sangre. A esta guerra la tradición vincula la figura de Antara bin Sadat, el caballero y poeta de origen en parte servil convertido en uno de los héroes más celebrados de la literatura épica árabe, cuya trayectoria personal, el ascenso social alcanzado mediante el valor guerrero, refleja de manera ejemplar los valores éticos subyacentes al género de los Ayam. Otras jornadas memorables. Dhikar y Buaz. Junto a estos dos ciclos mayores, la tradición conserva la memoria de numerosos otros días, entre los que destacan por su relieve histórico y simbólico el día de Dhikar y el día de Buaz. El primero recuerda una victoria de las tribus árabes, en particular de los Banu Bakr bin Wail, sobre un contingente sasánida, en un episodio que la historiografía islámica posterior cargaría de un fuerte valor simbólico, viendo en él un presagio del futuro triunfo arábigo-islámico sobre el imperio persa. El segundo, el día de Buaz, registra en cambio el enfrentamiento entre las tribus de Aus y Yazraj en Yazrib, la futura Medina. Un conflicto que, en la narración de la biografía profética, habría preparado indirectamente el terreno para la acogida que aquella ciudad brindó al profeta Mahoma, agotada por sus propias divisiones internas. En estos dos casos, por tanto, los Ayam al-Arab no permanecen confinados a un pasado tribal carente de relevancia para la historia sagrada del Islam, sino que son reinterpretados como piezas de un designio providencial que culmina en la afirmación de la nueva religión. La codificación de Abu Ubaida. Si la transmisión originaria de los Ayam fue oral y estuvo estrechamente entrelazada con la poesía tribal, su primera sistematización escrita orgánica se debe al gramático y filólogo basrí Abu Ubaida Mamar bin al-Mutana, fallecido en la primera mitad del siglo III de la Égira, correspondiente a comienzos del siglo IX de la era cristiana. A este estudioso, figura destacada de la escuela filológica de Basora, la tradición bibliográfica atribuye dos colecciones distintas dedicadas al género. Una más breve, que comprendía, según las fuentes, 75 o 150 días, y otra mucho más extensa,
conocida como Las muertes de los jinetes, que habría reunido más de 1000 episodios. Ninguna de las dos obras ha llegado hasta nosotros en su forma original íntegra. Ambas se perdieron como textos autónomos, pero su contenido sobrevive, fragmentado y reelaborado, en las obras de autores posteriores que se nutrieron abundantemente de ellas, hasta el punto de que la sistematización de Abu Ubaida constituye la base documental prácticamente universal de casi toda la literatura posterior sobre los Ayyam al-Arab. Junto a Abu Ubaida, un papel de primer orden en la recopilación y transmisión de este material corresponde a Hisham bin al-Kalbi, genealogista e historiador originario de Kufa, cuya obra, aunque juzgada por la crítica posterior menos fiable en el plano filológico, se convirtió de todos modos en una de las fuentes principales para historiadores como al-Tabari y para compiladores como Abu al-Faraj al-Isfahani. La transmisión posterior y las fuentes conservadas. El material recopilado por Abu Ubaida y por Bin al-Kalbi confluyó, a menudo reelaborado y reducido a citas fragmentarias, en una serie de obras enciclopédicas y antológicas de la época abasí que constituyen hoy las principales fuentes conservadas para la reconstrucción de los Ayyam al-Arab. El libro de las canciones, de Abu al-Faraj al-Isfahani, la gran antología de poesía y biografías de poetas y músicos, recoge numerosos episodios en relación con los versos que constituyen su prueba y comentario. El collar único, de Bin Abeder Rabi, Enciclopedia Andalusí de Literatura General, dedica un amplio espacio al género, nutriéndose en gran medida, según los estudios filológicos modernos, precisamente del material de Abu Ubaida. El compendio de los proverbios, de Al-Maidani, repertorio de proverbios árabes, registra alrededor de un centenar de días preislámicos en la medida en que generaron expresiones proverbiales incorporadas al uso corriente de la lengua. Finalmente, el historiador Bin al-Athir, en su gran crónica universal La Crónica Completa, intenta un reordenamiento cronológico del material, insertando los Ayyam en una secuencia temporal más coherente con el esquema anual típico de la historiografía islámica madura. A estas fuentes principales se suman los diccionarios geográficos, como el Diccionario de los Países, de Yaqut al-Hamawi, que a menudo recogen la memoria de un yaum en relación con el topónimo que lleva su nombre, así como los comentarios a los divanes poéticos y las colecciones de proverbios, que citan los episodios como trasfondo histórico necesario para la comprensión de los versos. En época moderna, el material disperso en estas fuentes ha sido objeto de intentos de recomposición sistemática, entre los que cabe señalar la compilación Los días de los árabes en la época preislámica, preparada por Mohamed Ahmed Yad al-Maula, Mohamed Abu al-Fadel Ibrahim y Ali Mohamed al-Biyawi. Valor historiográfico y filológico. Los Ayyam al-Arab representan, en su conjunto, la forma más antigua de narración histórica árabe de la que se tiene noticia, expresión de una conciencia histórica tribal de tipo oral, bien distinta de la historiografía islámica oficial que se desarrollaría a partir del siglo VIII en torno a la vida del profeta y a la primera comunidad musulmana. Precisamente por ello, su contenido aparece fuertemente impregnado de elementos leyendarios, de exaltación poética y de ideología tribal, rasgos que hacen problemático el uso de este material como fuente histórica en sentido estricto, pero que acrecientan al mismo tiempo su valor como documento de la mentalidad y de los valores éticos de la Arabia preislámica. No por casualidad fueron sobre todo los filólogos, más que los historiadores propiamente dichos, quienes conservaron y transmitieron este patrimonio,
atraídos en primer lugar por su valor lingüístico y léxico como testimonio de la lengua árabe arcaica y como marco narrativo indispensable para la comprensión de la poesía preislámica. En la época abasí, la recuperación de los ayam al-árab se inscribió en un movimiento más amplio de revalorización de las antigüedades árabes, pero dicha recuperación fue al mismo tiempo filtrada y en parte marginada por la narración islámica salvífica, que tendía a representar la Yajilia como una época de ignorancia y barbarie de la que el Islam había liberado definitivamente a los árabes. Historiadores de gran autoridad como Al-Tabari, por lo demás, hicieron un uso bastante limitado de este material en su obra, prefiriendo concentrar su narración en la historia sagrada del Islam antes que en las vicisitudes tribales de la Yajilia. Queda el hecho de que, sin la sistematización llevada a cabo por Abu Ubaida y sus contemporáneos, y sin su posterior recuperación en las grandes antologías y crónicas de la época abasí, la memoria de este extraordinario conjunto de narraciones tribales se habría perdido con toda probabilidad.